Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a explicar sobre la estática y dinámica. Ah, Este es el curso de Física 1, es nuestra práctica de campo número 3. Nuestro profesor es Sai Becker Ayala Cap. Nuestros integrantes son Oscar Junior Escalante Pérez, Fernando Enrique Matos Mogollón, Jorge Luis Ramos Vélez, Brian Anthony Calderón Bonderheide y Dayana Cece Silva Rodríguez. Muy bien, vamos a dar una pequeña introducción para el tema de qué es dinámica y estática y las leyes de Newton. En clase hemos visto por el momento dos. Entonces vamos a explicar que nosotros tenemos que tener en cuenta que para la resolución de los problemas, la estática se basa en el equilibrio de los cuerpos, es decir, de los que se encuentran en estado de reposo, sin movimiento o se mueven con una velocidad constante. Por otro lado, la dinámica consta en el movimiento de la aceleración de los cuerpos. A continuación, en la siguiente diapositiva, mi compañero Oscar va a explicar de una forma detallada en qué consiste todo este paso. Buenas noches. Para este problema tenemos dos bloques sobre un plano inclinado que está haciendo el bloque 2 jalado por una tensión y el bloque uno con, con un resorte. Para esto tenemos los valores de la masa 1 igual a 10 kilogramos, la masa 2 20 kilogramos, la tensión con la que está jalando el bloque 2 es de 300 newton, el coeficiente estático del bloque uno es de 0,2, el coeficiente estático del bloque 2 es 0,3. El ángulo θ1, que es el ángulo que está la pendiente, que forma la pendiente con el plano, es de 30 grados. El ángulo θ2 viene a ser lo que forma el plano inclinado con la tensión, que es de 45 grados. La constante de elasticidad del resorte, que es 1000 newton por metro. Y el valor de S, que es la deformación del resorte, de 0,5 metros. Teniendo todas las fuerzas en el plano inclinado, para hacerlo más fácil el problema, solamente se ha descompuesto el, el peso con respecto al eje X y en el plano inclinado. Para este problema vamos a calcular, uno, hallar las normales y dos, hallar la aceleración. Hay que tener en cuenta que para la formación del resorte, la fuerza se calcula aplicando la constante de elasticidad por la deformación del resorte. A continuación, mi compañero Jorge va a detallar más al respecto. Buenas noches. Yo les voy a explicar el diagrama de cuerpo libre del bloque 2, donde vamos a descomponer el peso considerando la masa 2, que ya tenemos el valor de 20 kilos, el vector de la fuerza en X de 98.1 y el coseno de 30 grados, que es la inclinación de la pendiente, donde vamos a obtener la fuerza en peso de 169.9 newtons. Tomando en cuenta la normal N2, vamos a descomponer la tensión. Bien, con el valor de 200, pues lo vamos a multiplicar por el coseno de 45 grados, lo que nos va a dar una tensión igual a 141.42 newtons. Asimismo, vamos a hallar la tensión T1, la cual todavía no hallamos, y de igual modo tenemos un constante de fricción de 0.3 newton, ¿no? Vamos a aplicar la primera de Newton, donde nos indica que la fuerza, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y será igual a 0, donde vamos a tomar la tensión N2 más la tensión de la cuerda de 141.42, ¿no? Igualado a los 169.91, donde N2 va a ser el resultante 28.49 newtons. Luego aplicamos la segunda ley de Newton, donde nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por aceleración, donde tenemos que T1 será igual a menos 98.1, que es el vector de la fuerza en X, menos el coeficiente de fricción de 0.3, esto por
La normal, que es N2, pues 28.49 newtons más 141.42, que será igual a la masa 20 kilogramos por la aceleración, donde tenemos por resultado que la T1 será igual a 34.77 menos 20 por la aceleración. A continuación, nuestro compañero Anthony nos concluirá con la tercera parte del ejercicio. Buenas noches. En este caso nos pide el bloque uno. Tenemos los siguientes datos. La fuerza, que es 502 newton, nos pide hallar la T1, la fuerza de fricción, que es 0,2 newton, y lo que hemos hallado es con respecto a la fuerza, que multiplicando 9,81 por el coseno por la masa, que es 10, 10 kilogramos, nos da como resultado 49,05 newton. En este caso, lo que nos hemos hallado es la primera ley de Newton, donde nos indican que la sumatoria de fuerzas de Y es igual a cero. Para hallar lo que establece la primera ley de Newton es que todo cuerpo en su estado persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y en la misma dirección y velocidad, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. En este caso, al hallar el resultado de 84,96 newton, hemos hallado que el coseno de 30 grados multiplicado por 9,81 nos da como resultado el, el, el peso por la gravedad, nos da resultado 84,96 newton. Y también nos pide la segunda ley de Newton, donde nos indica que la sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso, sobre la gráfica en Y, nos hemos hallado que menos 500 menos la fuerza 49,05 menos la tensión más en X 0,2, que es la fuerza de fricción, por 84,96 es igual a la aceleración, a la masa, que es 10 por la aceleración, con el 2 como resultado 532,06 en la T1. Igualando en el dato 1 con el dato 2, nos da como resultado que la aceleración, nos da como resultado que la aceleración tiene como resultado 16,58 metros por segundo al cuadrado. Vamos a dar pase a nuestro compañero Fernando sobre el siguiente ejercicio. Muy buenas noches, maestro. Fernando Matos es quien está ahora exponiendo. Yo lo que voy a indicarles ya prácticamente las conclusiones, como le han podido exponer mis compañeros, esas leyes que relacionan la fuerza, la velocidad y el movimiento de los cuerpos son la base de la mecánica clásica y la física. También hemos podido apreciar la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, o la primera ley. Postula que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante, a menos que se aplique una fuerza externa, ¿no? Dicho de otro modo, no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial, sea reposo o sea de movimiento, a menos que intervengan una o varias fuerzas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una pelota en estado de reposo, para que pueda desplazarse, requiere que una persona la patee con una fuerza. Esa sería una fuerza externa. De lo contrario, la pelota va a permanecer en reposo. Por otra parte, una vez que la pelota está en movimiento, ignorando la fricción con el terreno, otra fuerza también debe intervenir para que pueda detenerse y volver a su estado de reposo. Aunque esta es la primera de las leyes del movimiento propuestas por Newton, este principio ya había sido postulado, como dijo mi compañero Oscar en clase, por Galileo Galilei.
en el pasado. Por esa razón, a Newton solo se le atribuye la publicación de la ley, ¿no? Y se le reconoce a Galilei. También mi compañero Anthony y Jorge estaban fundamentando y explicando sobre la segunda ley. Es la ley fundamental de la dinámica, ¿no? Esta postula que la fuerza neta que es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria. Es, 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 es prácticamente eso lo que hemos podido observar en el ejercicio expuesto, ¿de acuerdo? Y asimismo, como indica ahí en el PPT, no olvidar que la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie y a su reacción. De esta es proporcional al peso del material nuestro. Eso es todo de nuestra parte. Gracias por la oportunidad y esperamos que haya sido satisfactoria esta exposición, maestro. Buenas noches.